Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Bienvenidos a una nueva edición de Mercados en Upside Capital, hoy jueves 27 de enero de 2022. Por supuesto que la noticia más importante desde el punto de vista del mercado local es que el Banco Central sorprende al mercado y sube la TPM, la tasa política monetaria, en 150 puntos base. El consenso de mercado era que se iba a aumentar en 125 puntos. Nosotros en algunos podcasts durante esta semana conversamos de que probablemente un escenario viable era aumentar los 150 puntos base. Finalmente eso ocurre y claramente muestra que la presión inflacionaria es por supuesto más fuerte de la que el mercado ve, así es como lo ve el Banco Central y por consecuencia se produce este aumento de tasa. Aumento que ha sido bastante fuerte. De hecho, si ustedes ven la edición escrita hoy del Diario Financiero, vemos que en enero de 2021 la tasa estaba en 0.5% y llegamos prácticamente en 12 meses al 5.5%. Es una alza bastante fuerte que va en línea con la presión inflacionaria que hemos tenido durante el año 2021, que fue del 7.2%, muy por sobre la meta del Banco Central, que es mantener la inflación alrededor del 3%. ¿Qué implicancias puede traer esto? Por supuesto, uno, caída fuerte en la renta fija. Ante un aumento de las tasas de interés cae el valor de los papeles. Correcciones en el dólar peso, dado que ante un aumento de la tasa de interés, claramente el incentivo a tener instrumentos como depósitos a plazo, etcétera, mantener la plata dentro de los bancos sin sacarla ya sea al mercado de capitales o al mercado en general para poder generar nuevos proyectos, hace que por supuesto haya menos pesos circulando y eso hace aumentar el valor del peso frente al dólar. Algunas cosas importantes del comunicado tienen que ver con que reafirma que los indicadores de actividad y demanda se mantendrán en la parte alta del rango de proyección del IPOM de diciembre. Esto es prácticamente un 12% para 2021 y un 2% para el 2022. Importante también que declara que se ha disminuido la incertidumbre local. Eso se aprecia en el rendimiento de los activos locales en el último tiempo. El peso se apreció cerca de 5% frente al dólar durante este tiempo. El IPSA subió aproximadamente un 5% y las tasas de largo plazo, aunque con vaivenes, se ubican en niveles similares. También el Credit Default Swap, el riesgo país, retrocedió cerca de 10 puntos base. Vamos a estar viendo por supuesto cómo reacciona la tasa de renta fija y también cómo termina el dólar el día de hoy. En todo este contexto, ayer el IPSA subió un 0.51%, cerró en 4.552 puntos. Vamos a ver cómo está operando hoy día y la rentabilidad durante el año es del 5.66%. Desde nuestro punto de vista, los fundamentales de incertidumbre a largo plazo se mantienen, si bien activos locales forman parte de las carteras recomendadas que nosotros distribuimos y que son manejadas por Principal, Itaú, entre otras administradoras generales de fondo. Aún la presencia de activos locales, como decíamos, está subponderada, la presencia de activos extranjeros está sobreponderada, dado que el principal foco de incertidumbre sigue siendo, uno, las políticas económicas del nuevo gobierno, dado el carácter radical de estas desde el punto de vista del mercado, y punto número dos, por supuesto, la discusión de una nueva constitución en el proceso constituyente. En este mismo contexto, ayer fuerte upside en el cobre, 2.27% arriba, cerrando en 4.52, y el dólar peso tuvo una apertura en 798 y un cierre en 802, ganando 4 pesos el día de ayer. Pasamos a revisar cómo está el mercado local en este instante, con el IPSA ganando terreno hoy día, arriba un 0.4%. Dentro de las acciones más transadas tenemos a Vapores, que sube un 0.24%, Falabella, que sube un 0.5%, y Cencosud, que sube un 0.81%. El cobre a esta hora opera con caídas del 0.72%, cotizando en 4.48, y el dólar responde a el alza de tasas mayor a la esperada por parte del Banco Central, cayendo relativamente desde los precios de cierre de ayer, que cerramos en 802, estamos cotizando en este minuto en 795, pero ya con las cotizaciones del dólar mucho más estabilizadas en este rango entre 795 de hecho como soporte en la parte baja y por la parte alta en 809, el rango que esperamos se mantenga por ahora mientras van apareciendo nuevas noticias económicas y nuevos factores que lo lleven por supuesto a niveles superiores. Les recordamos como siempre que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión y distribuidores de productos de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. Tenemos la capacidad de mirar el mercado de una manera objetiva, sin
sin sesgo y con una mirada global, dado que no tenemos instrumentos propios y por lo mismo intermediamos instrumentos de inversión de distintas administradoras de fondos como la Raín Vial, Itaú Principal, entre otros, por supuesto, con los flujos de capital siempre desde las cuentas corrientes a las cuentas de las administradoras generales de fondos. Nosotros actuamos como asesores externos en este proceso y jamás recibimos ni el capital ni dinero de los clientes. Bienvenidos entonces a Upside Capital. Suscríbanse a nuestras redes sociales, LinkedIn, YouTube, Instagram y Spotify. Visítenos en www.upsidecap.cl, déjenos sus datos y los contactaremos para conversar. También desde el punto de vista del plano internacional, es la Reserva Federal quien se lleva la atención, que ayer finalizó su reunión de política monetaria y su presidente Jerome Powell dio una conferencia de prensa al mercado donde hay algunas señales que pasaremos a revisar ahora respecto a cómo vendrá la mano de la política monetaria en Estados Unidos. En este contexto, ayer tuvimos al Eurostock subiendo un 2.12%, marcando durante el año un retorno del 3.98 negativo, y los índices en Estados Unidos, que tuvieron muy buenas cotizaciones durante el día, terminaron negativos. Ayer con el Dow Jones cediendo un 0.38, el S&P 500 cediendo un 0.15 y el Nasdaq ganando un 0.02%. En todo este contexto, el Dow Jones termina con un retorno del 5.97% negativo, el S&P de un 8.73% y el Nasdaq de un 13.44%, ambos negativos. Vamos a ver cómo están cotizando el día de hoy. Pasamos a revisar, por supuesto, que la Reserva Federal da nuevas señales de que comenzará el ajuste monetario a partir de marzo. Hay un artículo bastante claro en la edición escrita del diario financiero el día de hoy. Apuntó la Fed que la inflación está muy por encima del 2% y el mercado laboral está fuerte como argumentos para, si bien mantener la tasa de política monetaria en un 0.25%, comentar al mercado que pronto podrían venir alzas de tasa, lo que el mercado interpreta que en marzo podría venir la primera de 0.25 puntos base, es decir, dejarla en la reunión de marzo en 0.50. Comenta también que durante febrero solamente comprará 30.000 millones en bonos. Recordemos que las compras de bonos llegaron a ser de 120.000 durante este plan de levantar a la economía de Estados Unidos post pandemia, y que por supuesto este plan de compra de bonos podría llegar hasta marzo. En marzo aumentar la tasa de interés, como decíamos, en 0.25 puntos base, y comenzar también la venta de bonos para tratar de bajar su balance. Todo esto en un contexto donde la inflación en Estados Unidos es la más alta durante los últimos 40 años, llegando al 7%. De todas maneras, creemos que lo que ocurre con los mercados es una corrección natural de una tendencia alcista bastante clara, producto de la inflación como excusa. Si nosotros vemos el calendario de noticias, en general los fundamentos macroeconómicos se mantienen bastante sólidos y siguen siendo alternativas de inversión bastante atractivas para este 2022. Pasamos a revisar calendario económico y calendario de resultados. En cuanto a entrega de resultados, hoy día vamos a tener reportando a Apple, a Visa y a Mastercard entre las principales respecto a capitalización bursátil. Mastercard ya reporta por sobre lo esperado tanto en beneficios por acción como en ingresos, y el resto lo vamos a conocer post cierre de mercados. Ayer también, como decíamos, Tesla, Intel y AT&T entregan buenos resultados y Boeing decepciona tanto en beneficio por acción como por ingreso. Y respecto al calendario económico, hoy día se dio a conocer el PIB trimestral de Estados Unidos del cuarto semestre en su resultado preliminar, que marca un 6.9% versus el 5.5% esperado, un excelente resultado que se acompaña también por las peticiones semanales por subsidio de desempleo que aparecen en línea en 260.000 según lo que esperaba el mercado. Y todo eso finalmente tiene a los mercados el día de hoy cotizando mixtos. El dólar en el mundo sube fuerte, un 1.22%, dado el anuncio de la Reserva Federal el día de ayer que ya comentamos. Asia cayó fuerte con el Nikkei un 3.12%, el Hansen de Hong Kong un 1.99% y el índice de Shanghai un 1.78%. Europa va en terreno positivo con un 0.51%, el Eurostock ganando hasta ahora, el DAX alemán un 0.3% y el IBEX 35 de Madrid un 0.92%. Y por último, en Estados Unidos los mercados aún no empiezan a funcionar, pero a través de la cotización de sus futuros podemos ver que en general la percepción, a lo menos en cuanto a la apertura, es bastante positiva, con el Nasdaq subiendo un 1.15%, el S&P un 0.87% y el Dow Jones un 0.54%. Con eso terminamos el podcast del día de hoy. Que estén muy bien. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.